Esto viene en coherencia con lo que hemos escuchado toda la mañana en las ponencias sobre la necesidad de una formación en este sentido. Y competencias en gestión que también son propias de nuestro oficio. Bien, el 25% de las universidades dice que casi siempre, y el 72% dice que algunas veces las empresas a las cuales se vinculan nuestros estudiantes les ofrecen la posibilidad de vinculación de trabajo, de empleo con ellos. Esto habrá que indagar con más detalle, este tipo de datos hay que tomarlos con pinzas, porque lo que a veces nos hemos encontrado, y esto se sistematizará en el informe final, queremos constatar si esa vinculación es una vinculación digna o el estudiante sigue con un salario de practicante pero ya profesional. El dato que tenemos por ahora frío es este. Si la universidad tiene oficina de egresados, contestó la mayoría que sí, y si tienen bolsa de empleo, aquí hay una tendencia un poquito menor. Si el programa tiene asociaciones de egresados, también hay una tendencia bastante disminuida, solo 17 programas de los 47 tienen asociaciones con egresados, y sí tenemos datos de egresados, la mayoría dice que sí. En orden de 47 programas, 36 dicen que la demanda principal es en marketing digital, comunicador comunitario y cambio social. Ustedes deben leer marketing digital como una lista infinita de oficios, creador de contenidos, sistematizamos toda esa lista enorme de oficios en una sola denominación que es marketing digital. Comunicador comunitario sería también comunicador social, para el cambio social, comunicador para la paz. En tercer lugar estaría el comunicador organizacional, el periodista, el productor y realizador audiovisual, publicista y mercadólogo, y también aparece el diseño gráfico, dicen a veces, en las cifras que ustedes encuentran allí. Entonces, en estas demandas desde los oficios, pero también desde habilidades, se le exige al practicante que maneje idiomas, que tenga competencias expresivas y que sea innovador y creativo, donde innovador no siempre se entiende por lo mismo. Entonces, también esa minucia habrá que revisarla con mayor atención. Sigue JM. Bien, yo creo que sobre esto, si a ustedes les interesa, hay información que podemos circular, como esta presentación, y hay datos mucho más profundos. Aquí tensionamos solamente algunos de los hallazgos, podríamos pensar estas otras categorías de manera más amplia, por supuesto, pero por temas de tiempo preparamos una cortísima presentación. Muchas gracias. Muy bien, primer eje del estudio. Por supuesto, hemos solamente seleccionado algunos aspectos que están relacionados con las dimensiones y las variables específicas que abordamos. Es claro que uno constata en los programas, ese nombre comunicación social es un paraguas donde hay una pluralidad, donde hay una diversidad de campos, énfasis, profundizaciones, especializaciones que no únicamente corresponden a nuestro querido e histórico periodismo, sino que además del periodismo aparecieron y se fueron fortaleciendo y surgiendo otro tipo de especialidades en nuestras carreras de comunicación social en Colombia. Nosotros en el ejercicio que hicimos con el otro objetivo encontramos al menos 14 áreas distintas en el país donde se especializan los comunicadores sociales. En segundo lugar, consulta a egresados. Entonces, como decía al comienzo, dos ejes centraron nuestra consulta a egresados: la percepción sobre la formación, que tenía que ver con el perfil profesional de egreso, y la percepción sobre el perfil profesional y ocupacional. Y en segundo lugar, la percepción sobre las demandas laborales. Hicimos un perfil socioeconómico de los egresados que nos colaboraron, que nos contribuyeron con el diligenciamiento del cuestionario, las condiciones laborales y los nichos laborales emergentes que ellos percibían en su ejercicio profesional y en su trabajo. En ese sentido, los datos son los siguientes para este segundo punto. Nosotros nos propusimos una meta del periodo 2012 a 2017
se habían graduado de las carreras que participaron, de los programas que participaron, registramos una graduación de 15.400 estudiantes en ese periodo. Y haciendo un muestreo por cuotas, por regiones y por universidades, de acuerdo con el número de graduados, nos propusimos mínimo consultar a 1.241 graduados. Felizmente superamos esa meta y nos respondieron la convocatoria 1.338 graduados de todas las regiones que constituyen AFACON. Esto quiere decir que superamos en 7.8 la meta que nos habíamos propuesto para esta consulta. Están los datos. Occidente participaron 286 egresados, de Nororiente 49, del Eje Cafetero 266, de Caribe 165, de Bogotá Centro 314 y de Antioquia 258. Entonces, para este punto de los egresados y la manera como trabajamos con ellos, que fue a través de una consulta electrónica, digital, en un formulario que vamos a darles a ustedes más adelante para que lo puedan incluso utilizar para el proceso de acreditación y de renovación de registro, Álvaro Núñez nos va a presentar una pequeña síntesis de los puntos claves de este tema. Bueno, buenos días. Fundamentalmente sobre el formulario de egresados tocaré unos puntos para resaltar como unos primeros hallazgos que hemos obtenido. El perfil del egresado, justamente el perfil socioeconómico de ese egresado, la percepción sobre la formación, un dato que son las áreas donde más profundizan los estudiantes, énfasis o campos en las distintas carreras. El tema de las percepciones sobre las demandas laborales tiene que ver con los trabajos que más desempeñan ya en lo laboral. Un dato de posgrado, el tema de qué hacen posteriormente a la etapa del pregrado, conflictos en lo laboral, cuáles son los mayores conflictos que tienen estos egresados cuando están en la estancia laboral y los retos y las demandas, retos para el ejercicio formativo, las demandas que ellos tienen ya en su etapa de egreso o en su estancia laboral. Entonces el perfil, digamos, socioeconómico de esos estudiantes que egresan, fundamentalmente tenemos que 4 de cada 5 egresados que respondieron este formulario están entre los 21 y los 30 años. El 64% de ellos son mujeres, 36% hombres. 3 de cada 4 egresados son solteros. Viven con la familia, digamos que la mitad, un poco más de la mitad de ellos viven todavía con su familia. Y 3 de cada 5 egresados gana entre 1 y 3 salarios mínimos legales mensuales. Han sido empleados 6 de cada 10 de ellos. Y este dato hay que también, digamos que fragmentarlo, porque mientras pueden estar empleados también pueden ser independientes o tienen algún tipo de iniciativa de emprendimiento, pero digamos que los datos para cada uno de los aspectos lo que indican es que han sido 6 de cada 10 los empleados, no han sido independientes, también 6 de cada 10 de ellos, y el dato del emprendimiento, en el cual 7 de ellos, en un rango de 10, no ha tenido oportunidad de hacer una iniciativa de emprendimiento. Esto era lo que ellos arrojaban dentro del formulario. En cuanto a la formación, cuando se les preguntó sobre cómo veían la formación recibida en el presente, es decir, para qué le ha sido importante esa formación y hacia futuro, qué creería que deberían hacer las carreras de comunicación social y afines con estos aspectos, son 6 aspectos: los fundamentos conceptuales, la fundamentación sociohumanística, los lenguajes o expresiones de comunicación, el manejo de tecnologías o habilidades de tecnologías, habilidades en la investigación académica y las habilidades en gestión. Ahí podemos hacer una comparación interesante, y es que lo que más rescatan que les ha servido de su formación para el trabajo y lo que también siguen sugiriendo que se preste a futuro es el tema de las expresiones y lenguajes de comunicación.
aparece más o menos un 90% aproximado de interés, tanto en el presente como hacia futuro. En un segundo momento, la formación sociohumanística, y en un tercer momento, el manejo de tecnologías. Digamos que en cuanto a esos 6 aspectos, lo que es más bajo es el tema de las habilidades en gestión y la investigación académica. Es lo que dicen que no es tan importante para su estancia laboral en estos momentos, y lo que a futuro verían importante, pero que para el presente no está funcionando del todo. Un dato en temas de posgrado. ¿Qué hacen esos egresados después en temas de recalificación? Cursos de corta duración y cursos de diplomado. Un 58% y un 41% respectivamente en cuanto a corta duración y diplomado. Y si uno ve el tema maestrías y doctorados, solo el 1% piensan hacer un doctorado posterior y el 19% maestría. Es decir, cursos que pueden designar elementos especializados en alguna técnica, algún tipo de estrategia para utilizar en el trabajo. Conflictos en lo laboral. La mayor cantidad de conflictos, o lo que expresaron esos egresados, que en donde tienen mayor conflicto con la estancia laboral, es la baja remuneración por un lado y el exceso de jornada laboral. En menor medida, comentan que el oficio para el que fueron contratados sí corresponde con lo que les habían dicho en la propuesta del cargo, y ese es uno de los menores problemas que ellos tienen realmente cuando egresan y empiezan la vida laboral. Más bien esto se sitúa por una condición económica y por una condición de reglas de trabajo frente a la jornada laboral como tal. Áreas de profundización. Los campos que más escogen los estudiantes en la formación, en el proceso formativo, con vistas a lo laboral. La comunicación organizacional en un 22%, el periodismo en un 19%, audiovisual en un 16%, la comunicación digital, que no es un proceso tan presente, ya ha emergido, está en un 10%, y todos los temas asociados al cambio social y el desarrollo en un 9%. Estas son como las 5 áreas que uno podría decir en las que más se profundizan los estudiantes en comunicación durante el proceso formativo. Entonces, si uno conecta esto con los trabajos que más desempeñan, pues se encuentra una conexión con la comunicación organizacional. Desempeñan en un 26% de esos egresados tareas o funciones de la comunicación organizacional. Del periodismo y sus oficios, un 18% también se conecta en un segundo lugar con esa área. Y en un tercer momento, la comunicación digital. Son los cargos que más desempeñan en ese caso. También lo acompañan la publicidad y el mercadeo y la producción audiovisual. Entonces, digamos que con esos datos es interesante hacer conexiones de qué tanto está correspondiendo las áreas de profundización que se prometen en las carreras versus lo que el mercado laboral está pidiendo a esos egresados. Por último, digamos en unas preguntas abiertas que iban sobre el final del formulario, se les preguntaba a esos egresados que, bueno, según todo ese recorrido que han hecho, y además según hasta ese momento, todas las preguntas que habían contestado, cuáles eran los mayores retos a la formación que ellos creían evidentes. Lo primero, el refuerzo en el tema de lo digital, mayores habilidades en la formación digital. Por otro lado, el tema de la innovación y la creatividad, mayor refuerzo también en habilidades que tengan que ver con esos dos terrenos, el diseño y la publicidad y el manejo de habilidades tecnológicas. Esos son los mayores retos que estos egresados le dicen a la formación: queremos saber más sobre este tipo de aspectos. Y las mayores demandas al ejercicio laboral, es decir, ya ellos estando dentro de la vida laboral, lo que ellos ven que se les exige más, que se les pide más, es por un lado el tema del salario, ¿no? Si lo conectamos con que es uno de sus mayores conflictos laborales, pues lo que ellos más le demandan al ejercicio laboral es
que haya una remuneración adecuada, que digamos que haya un tratamiento mejor de los salarios. El posicionamiento de la carrera, la imagen de la carrera en las diferentes organizaciones en las que trabajan, y el ser más competente, que tiene que ver entonces con muchos de estos elementos de la formación que ellos creen que los vuelven más profesionales para las tareas que cumplen en lo laboral. Entonces esos eran como los mayores retos y las mayores demandas, por un lado hacia el ejercicio formativo y por otro lado hacia el ejercicio ya en la estancia laboral. Gracias Álvaro por esta presentación del tema de los egresados. Aquí hay unas diapositivas que tienen que ver con los énfasis o campos, ¿cierto? En los que más se profundizó durante la carrera del estudiante, ¿cierto? Hay algunos programas que no tienen énfasis, que son formación integral. Hay mucha diversidad en esto, ¿cierto? Aquí nos da una preocupación, si el campo o el área de organizacional es el que mayor, digamos, en lo mayor se profundiza, ¿cierto? Ojo, tenemos en este momento un buen número, no solo de pregrados, sino de posgrados, especializaciones fuerte en comunicación organizacional. Se puede tensionar como el periodismo también, ¿no? Entonces, ahí hay que prestar atención a lo que podría pasar con comunicación organizacional a futuro. Sabemos que también se está transformando, ¿cierto? Con todo el paradigma digital y la irrupción de las tecnologías, los perfiles ahí están cambiando enormemente. El otro es también, los datos nos van a permitir comparar qué pasa en una región con respecto a otra. Fíjense, por ejemplo, en el caso de Occidente, la barra 2, fuerte organizacional, ¿cierto? Pero si uno mira lo que pasaría, por ejemplo, en periodismo, es más fuerte de pronto en el centro que organizacional. Entonces, hay diferencias entre una región y otra con respecto a estas temáticas. Bien, el siguiente tema es el de los empleadores. Nosotros en este punto consultamos sobre cómo perciben ellos a nuestros egresados, ¿cierto? En términos de interpretación del contexto, liderazgo, cognición, investigación, resolución de problemas, saberes prácticos, y por el otro lado, la intermediación laboral, la prospectiva de las profesiones, las condiciones laborales en que están trabajando, las transformaciones en los oficios y los polos de desarrollo. Nuestro informe va a tener un capítulo dedicado completo a cada uno de estos ejes que estamos presentando como resultado del proceso. Entonces, para el tema de los empleadores, le pido a Jairo Rodríguez, quien nos ha dado la mano fuertemente en el tema metodológico, para que nos presente el punto de los empleadores. Acá en los empleadores por regiones, entonces tenemos que Occidente participaron 28 empleadores, empresarios, Nororiente 4, Eje Cafetero 30, Caribe 16, Centro 45 y Antioquia 35. La meta que queríamos lograr era 168, alcanzamos 158, 94%. Entonces, Jairo, te pido que presentes este avance. Buenos días. Hay que tener en cuenta ciertos aspectos para pensar el problema del mercado laboral en Colombia. Es un mercado desregularizado, es decir, la oferta y la demanda de la mano de obra es la que regula las condiciones del mercado y los salarios, de tal manera que eso determina una manera específica en la que entra en crisis o no entra en crisis las profesiones. El otro es, digamos, una organización gremial también muy débil, es decir, sindicatos, gremios que entren a participar en la puja por la distribución de los ingresos al interior del mercado laboral, y tal vez una organización empresarial un poco más fuerte que implica, que impone más las reglas en el mercado que lo que pueden hacer los trabajadores. Y bueno, y en el marco de eso, pues, unas transformaciones muy fuertes debido a las tecnologías y cómo las tecnologías están modificando la estructura laboral, están modificando los mismos oficios y bajo toda esa lógica, pues no solamente es, digamos, el mundo de la comunicación el que tiene que enfrentarlo, sino todas las profesiones, lo cual también nos hacemos la pregunta sobre cuál ha sido el papel del Estado en un proyecto de desarrollo que apunte a un tipo de mano especializada, mano de obra especializada que es profesional y que le esté apuntando a un modelo de desarrollo integrador o un modelo de desarrollo que excluye y que precariza, como
uno empieza a ver ya en los resultados de los datos que empezamos a ver. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta como ese contexto bajo el cual analizamos los datos, para que los datos no queden un poco como una cosa muy descriptiva, que no logre entender un poco la estructura laboral, la estructura económica y el proyecto económico que se tiene detrás de todo este resultado, ¿no? Para no caer en la idea de es que hay que aprender a competir, es que hay que aprender a resolver de manera individual las condiciones del mercado, sino que lo pensemos de manera estructural. Bueno, bajo esas condiciones, entonces quisiera presentar algunos datos en relación con el tipo de empresas que fueron indagadas. Fueron empresas que tenían, el 35% de los que fueron indagados tenían más de 201 trabajadores, lo cual significa que la mayoría de los que están de alguna manera relacionados con las universidades, porque indagamos instituciones empresariales que tienen que ver con las universidades, pues son grandes empresas. De hecho, el 56% de ellas se considera como una gran empresa. Aquí hay un dato muy interesante, y es que en esas empresas, para las tareas de la comunicación, se contratan profesionales de la comunicación, pero también otro tipo de profesionales. Eso implica un poco la idea de pensar la comunicación de manera interdisciplinaria, es decir, no solamente los oficios que salen desde la misma formación de la profesión, sino otras profesiones que empiezan a articularse en unos oficios que empiezan a demandar también ese tipo de estructura. Las organizaciones encuestadas tenían más de 10 años, el 79%. El sector productivo al que la mayoría de ellas pertenece es el sector de servicios con el 76%, y la cobertura de estas empresas, el 33% es nacional y el 27% es regional. Solamente el 17% fueron locales, o sea, digamos que las empresas que se fueron preguntando, a las que se fueron preguntando, tenían una característica nacional y cubrían mercados regionales o nacionales, y casi muy pocas los locales. Las conclusiones que podríamos sacar en términos de datos sobre estas preguntas que se le hicieron a los empresarios es, por ejemplo, la pregunta sobre cuáles son los cambios que ustedes están viendo alrededor de los oficios y las áreas de la comunicación. Lo que vamos a destacar es algunos aspectos, porque son muchos más. Y ellos nos plantean la idea de que hay cambios en los saberes, hay cambios en las habilidades y también hay cambios en las competencias. En cuanto a los saberes, entonces tenemos que esos saberes están apuntando a una formación digital con el 36%, una que tiene que ver con la gestión y la planeación, y por último otra que tiene que ver con las narrativas y el lenguaje. Esas son como las tres principales que los empresarios están diciendo aquí. Están cambiando los saberes y es necesario reformular de alguna manera la manera en cómo se está cualificando al profesional para responder a estas tendencias en el mundo del mercado laboral. En cuanto a las habilidades laborales, nos deja ver las condiciones del mercado, porque están pidiendo que estos egresados tengan primero una habilidad para integrar saberes, y eso de alguna manera se expresa en la idea del multitarea, que ya lo hayan dicho en la exposición anterior, la idea del multitarea, y la otra es esa mirada sobre la flexibilidad. Esto deja ver un poco la idea de la flexibilidad y la idea de las multitareas. Implica también una reingeniería que se le está haciendo a las empresas, en las que se están eliminando muchos oficios, y esos que están saliendo como desempleados no están siendo reemplazados, sino que se le está exigiendo al profesional que haga esa tarea. Entonces, de tal manera que está pidiendo un profesional multitareas, un profesional que integre, un profesional que sea flexible. Eso de alguna manera nos deja ver un poco la precarización del mercado, ¿no? Las competencias sociohumanísticas que se le está pidiendo es que tenga autonomía, que se asuma un compromiso con la institución y que sea responsable. Y por supuesto ellos plantean como condiciones que hacia donde está girando el mercado una flexibilidad laboral y una rotación. Eso confirma de alguna manera esas dinámicas de precarización y esos ejercicios de expulsión del mercado de un sector de la mano de obra calificada. ¿Cuáles son los oficios que ellos creen que en este momento estarían emergiendo? Ellos dicen que tienen que ver con la comunicación digital, que tienen que ver con ser analistas digitales y que tienen que ver con la producción audiovisual. ¿Qué negocios, pensando un poco en esa idea del emprendimiento que es parte de precisamente ese modelo neoliberal que le exige al sujeto que se autogobierne, que se autofinancie, que se autorresponsabilice y que no tenga, digamos, una responsabilidad del empresariado sobre
sobre eso, lo cual significa el desmonte de sindicatos, el desmonte de toda la organización y que el mismo sujeto enfrente de manera individual al mercado, como lo hacían ver en la exposición anterior. Entonces esos nuevos oficios están apuntando a esa comunicación digital en donde cada sujeto debe hacer su propia empresa, la producción de contenidos, el mercado y la publicidad, que serían los tres que dejan ver claramente esa idea de el autogobierno. La autonomía, que en última lo que estamos pensando es un sujeto abandonado a su suerte en el mercado. Los nuevos oficios que se están pensando están concentrados en la comunicación digital, la comunicación organizacional, la publicidad y el mercado. Y los oficios vigentes con menos demandas y que ellos ven que en los próximos 5 años se pueden percibir es el periodismo, la comunicación organizacional y la producción audiovisual. Aquí el aspecto de la comunicación organizacional es muy interesante porque por un lado se está viendo como un sector promisorio en términos de empleo, pero también se está viendo como un sector que a corto plazo puede entrar en crisis. Eso de alguna manera también nos deja ver que el mercado sobre ese profesional se está saturando, ¿sí? Y de alguna manera, entonces, si bien es promisorio, puede terminar estando saturado y puede terminar en crisis en unos 3 o 4 años o 5, como lo dicen algunos de los empresarios entrevistados. ¿Qué conocimientos ellos ven como necesarios para tratar de enfrentar estos cambios? Los saberes que ellos piden, por supuesto los de la comunicación digital, la formación en tecnologías, es decir, están pidiendo un profesional muy formado en términos de tecnologías, ¿sí? Después las narrativas y lenguajes, o sea, el uso de todas estas tecnologías para producir unas narrativas y unos lenguajes. Y en un cuarto lugar, empieza a aparecer una cosa interesante, la idea de un sujeto que tenga capacidad de análisis, es decir, un sujeto que haga investigación, ¿sí? Y un quinto, por supuesto, que aparece como importante y que en todas partes está apareciendo por importante es la idea del idioma, ¿no? Las habilidades, de nuevo, a ese sujeto que se autogobierna, que de alguna manera implica que va a hacer muchas tareas al mismo tiempo, pues que tenga capacidad de integración, que sea líder y que tenga capacidad de trabajo en equipo, que tenga la capacidad de converger saberes e integrar, que sea creativo y que tenga capacidad de síntesis. En las competencias, de nuevo, la idea del compromiso y que sea éticamente adecuado su comportamiento. Las recomendaciones que los empresarios le hacen a la universidad tienen que ver con que estos, digamos, profesionales tengan la capacidad de articular su conocimiento con los entornos, que en las universidades empiecen a pensar la idea de que las prácticas pedagógicas sean innovatorias, para que integren, también les enseñen a integrar a los egresados los saberes, que los formen en saberes sociohumanísticos, que no abandonen los saberes especializados, que contemplen de nuevo la idea de la comunicación digital. Bueno, eso digamos que sería en conclusión lo que los empresarios nos dejan ver sobre cómo ellos están viendo el mercado laboral para el comunicador general, y más adelante pues igualmente como hemos dicho, encontrarán ustedes los resultados un poco más elaborados, con una reflexión un poco más sobre la estructura productiva, sobre el papel del Estado, sobre el papel de la sociedad civil, en todo este proceso que hemos hecho en el trabajo. Bueno. Muchas gracias, Jairo, por la presentación y los análisis. En este punto, clave, subrayar la recomendación sobre esos componentes, esas dimensiones constitutivas de nuestros programas, de nuestras carreras, ¿cierto? Siempre hemos hablado de 5 o 6 ejes claves que constituyen un programa de comunicación y clave tanto en los egresados como en los empresarios el tema de la relación con los contextos, la relación con los entornos, el diálogo con las empresas, con las organizaciones sociales. O sea, incluso para la misma práctica sugieren mayor conversación, mayor diálogo, mayor articulación, un poco pensando en Boaventura de Sousa, la Universidad del Siglo XXI volcada a acompañar proyectos y procesos sociales y experiencias seguramente en el terreno empresarial. El siguiente punto y último ya de nuestra presentación tiene que ver con no nos conformamos con consultar a los empresarios, a los egresados, sino que decidimos consultar a expertos en economía regional, en educación y en comunicación, para preguntarles sobre las características del contexto en lo comunicativo, en lo económico y en lo educativo. Segundo, para preguntar sobre las
características de la oferta educativa en la región, los sistemas educativos, la relación universidad-trabajo y las perspectivas de los egresados que tenían los expertos sobre lo que la universidad ofrece al mercado laboral. Y por último, las perspectivas de las demandas laborales, que las condiciones laborales, cómo las perciben ellos, y las transformaciones en los oficios, especialmente en comunicación. Para este punto le pido a Daniel Valencia que nos presente los resultados de la lectura que él hizo. Acá cambiamos un poco la metodología. En lugar de aplicar cuestionarios, ¿cierto?, vía electrónica, lo que hicimos fue hacer entrevistas a estos expertos. La meta eran 18 expertos, logramos entrevistar a 23 expertos. Entonces, ahí están los totales de cada una de las regiones, los pueden ir mirando. Entonces Daniel nos va a presentar su lectura sobre este eje. Buenos días. Bien, lo primero fue preguntarle a expertos en economía de las características del mercado nacional para la absorción de profesionales, de todo tipo. No solo comunicadores, sino de todo tipo. ¿Cómo veían ellos el mercado nacional y regional? Lo primero es lo que se cae de peso. Un mercado estrecho, a nivel nacional y a nivel regional. ¿Sí? Uno de nuestros grandes problemas en la economía es un mercado que no alcanza a cubrir y a integrar la totalidad de los colombianos en capacidad de trabajo. Y lo que dicen los expertos es, predomina mucho la economía de extracción minera con un descuido por el sector agrícola, es decir, esa deuda que venimos identificando con el sector rural sale en los expertos, ¿sí? Y esas economías de enclave, de sacar, de circundar la riqueza sobre la exportación de minerales. Eso marca muchísimo. Por el otro lado, otro aspecto es una industria con una poca vocación exportadora, lo cual implica que no hay mucho valor agregado en el trabajo de cualquier profesión. El sector de los servicios, que hoy es más fuerte, pues por supuesto es menos intensivo en capital y más intensivo en trabajo, en intelecto y en trabajo creativo, pero no requiere mayores cosas de capital. Por eso se insiste tanto hoy en el emprendimiento, en las economías naranjas, porque finalmente son apuestas que, si fracasan, no son muchos los capitales que se pierden, aunque las frustraciones son grandes. ¿Sí? Y hay una enorme tasa de desempleo y allí se cubre con el empleo informal. La informalidad en la mayoría de los empleos, de las profesiones, no solamente de la comunicación, sino del derecho, de la contaduría, de la administración e inclusive de la misma medicina. ¿Sí? Pesa mucho la informalidad. Los expertos en economía plantean que a las universidades les falta explotar más la variedad ambiental y los recursos naturales de las regiones en todos los programas de formación. Hay un declive en algunas profesiones, ¿sí? Ya fuertísimo, que se siente. El derecho, la contaduría, la administración, la comunicación y otras ramas de las ciencias sociales, es decir, son profesiones en declive en el sentido no del número de profesionales, lo contrario, aumentan. Es un país de abogados, es un país de bastantes contadores y administradores, pero sin mayores oportunidades de empleo, sin mayores oportunidades de estabilidad económica, sin mayores oportunidades de inserción laboral. Sobreviven, ¿sí?, en el rebusque o sobreviven en la informalidad. Y lo que dicen los expertos, que se siente hoy, qué nuevos programas se piden en la educación hoy. Ingeniería de minas y ecología para salir de la minería ilegal, agroindustria, producción de alimentos orgánicos, acuicultura, agricultura de precisión, medio ambiente, gastronomía, gerontología, cuidado del cuerpo, robótica, biotecnología. Esto es lo que los expertos en economía ven que se necesita hoy en las regiones y que nos están ofreciendo en la mayor parte de los programas universitarios. Aquí entonces entramos a mirar la educación superior y entonces entrevistamos a expertos en educación y les preguntábamos por cómo ven, cómo es la percepción de ellos de la educación superior con respecto al trabajo en Colombia.
Lo primero es la baja cobertura en la educación superior, en términos de accesibilidad y asequibilidad, según lo que la Corte Constitucional consagró al momento de consagrar la educación como derecho fundamental. Hay una baja cobertura, la oferta de la universidad pública, lo hemos visto en las calles, lo hemos visto en las protestas, es mínima, y la oferta de la universidad privada, pues por los costos, no permite un mercado estrecho, que no genera riqueza, que no genera empleo, que no genera trabajo, pues no genera tampoco oportunidades de acceder a la educación. Entonces, muchos de ellos toman el SENA, que es la parte más, de más a la mano, en la que termina la mayor parte de la población que sale de la secundaria. Y una educación superior, dicen ellos, todavía más en correspondencia con los intereses del urbano que con lo rural. Volvemos a la deuda social con el agro. Es decir, la mayoría de las profesiones, incluyendo la educación, las licenciaturas, pensadas para lo urbano más que para lo rural. Un asunto que se nota en esto, en una de las entrevistas que había del eje cafetero, era precisamente el retraso en el café, ¿sí? Cómo en la industria del café se retrasó precisamente por la falta de investigación. Una demanda en competencias blandas, ¿sí? Ética, relacionamiento fluido, preponderancia de lo público por encima de lo privado, resolución de conflictos, capacidades comunicativas, respeto a las diferencias, trabajo en equipo y liderazgo. Eso es lo que los expertos en educación dicen que hoy se está pidiendo. Y hay una demanda por fortalecer competencias en lectura, escritura y argumentación. Y la falta de programas técnicos y tecnológicos que pudieran abrir más oportunidades de trabajo para los empleados, para los egresados. Y por último le preguntábamos a los expertos en comunicación, ¿cómo ven ellos la relación mercado laboral y formación de profesionales en comunicación? Lo primero que ellos dicen, la mayor parte de empleadores es Estado y empresa privada, pero allí en el Estado aparece una cosa que le hace ruido a muchos, las campañas políticas en épocas electorales que comprometen la autonomía, los criterios y el profesionalismo de los comunicadores, pero que pues ante una falta de empleo no les queda otra opción que terminar de asesores de imagen, de jefes de campaña y con unas carreras políticas ya casadas con ellos. Y lo que dijeron los empresarios y los egresados, condiciones laborales pésimas, una precarización del trabajo en los salarios, en la contratación, en la seguridad social, ¿sí? Y por supuesto los más afectados son los periodistas, ¿sí? Que les toca estar vendiendo cupo publicitario para esto. Y ya lo dijeron, una saturación en el mercado de comunicadores, empresas que están desapareciendo, pues los medios impresos y mucho, pero mucho emprendimiento, proyectos de emprendimiento que no prosperan por problemas de sostenibilidad financiera, como dije comenzando, debido a la estrechez de los mercados regionales y del mercado regional. Estas son las percepciones de los expertos que nos ayudarán a leer los datos que hemos recogido entre empleadores, egresados y estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Para cerrar entonces, síntesis de algunas cosas que nos parecen clave al grupo de investigación. Lo que primero queremos es agradecer a AFACOM haber corrido un enorme riesgo con nosotros de apoyar un proyecto, como algunos decían, tan grande, tan macro, cuándo lo van a hacer, cómo lo van a hacer. Llevamos año y medio trabajando y queremos decir que esta experiencia de este proyecto demuestra que se puede hacer trabajo colaborativo y es lo que hemos hecho las 47 programas que hemos participado en este proyecto, gracias a los decanos, a los directores de programa, a los profesores de cada una de las carreras que participó en este proyecto y por supuesto gracias a la confianza de AFACOM, a Alberto Martínez, también al profesor Salazar, quien desde la región Caribe, donde nació esta iniciativa, decidieron apostarle al proyecto que estamos concluyendo por estos días. Segundo, tenemos una base de datos para todos nosotros, de 100 artículos sobre el tema. Hicimos un rastreo bibliográfico fuerte en las principales revistas de comunicación del mundo y encontramos 100 trabajos
que se los podemos socializar, los vamos a entregar a ustedes para continuar la reflexión sobre este tema de profesiones y mundo del trabajo. En Colombia hemos hecho investigaciones sobre la formación, hemos hecho investigación sobre la investigación de la investigación, pero esta es de las primeras investigaciones pioneras en el país que se mete al mundo del trabajo, al mundo del mercado laboral, a esas demandas sociales. Los programas lo hacemos para nuestros registros calificados y nuestras renovaciones de registros y a nuestras acreditaciones, pero de manera sistemática, incluyendo todo el país, parece ser que esta es de las primeras investigaciones que lo hace. Segundo, tenemos 4 instrumentos para consultas y entrevistas aplicables en procesos de registros y acreditación de programas. Esos instrumentos nos quedan a toda la asociación, a todas las carreras que quieran adaptarlos, ajustarlos y aplicarlos para sus procesos de recolección de información para registros y renovación de acreditación de alta calidad. Tercero, tenemos una base de datos con casos, una base de datos que incluye lo local, cada caso. Si la Universidad de La Sabana, por ejemplo, que participó con 2 programas, quisiera leer su caso específico, lo puede hacer filtrando la información de la base de datos que tenemos. Igual con todas las universidades, ¿cierto? Por eso pusimos una cuota mínima para que su caso pueda ser leído como caso dentro del marco de la investigación, tenía que cumplir unos mínimos para desarrollar ese análisis. Y también tenemos la posibilidad de hacer análisis regionales. Los coordinadores regionales de la investigación van a presentar un informe junto con los profesores de lo que ellos leen y están mirando lo que está sucediendo en la región, específicamente sobre el tema, y por supuesto la base de datos nacional, que por ahora la estamos manejando el equipo de investigación nacional y los coordinadores regionales, pero a futuro va a ser totalmente liberada para que se hagan otras lecturas, otros análisis. Les comento, una pregunta abierta de 1.400 egresados casi, puede tener 4.500 respuestas. Ahí hay para hacer varios trabajos de grado y de pregrado, me parece a mí. Mucha información tenemos. Por otro lado, tenemos 4 consultas codificadas y sistematizadas con sus tablas, con sus gráficos, para el análisis multivariado y la interpretación que cada programa o cada facultad o cada universidad quiera hacer. Y por el otro lado, también hemos logrado ya involucrarnos en una red internacional, ¿cierto?, de investigadores en estos temas, empezando por acá la presencia de Guillermo Mastrini, quien trabaja en estas temáticas. También tenemos a Gabriel Capún en Uruguay, también hay gente de México, de Brasil. Nosotros en el congreso pasado de ALAIC en Costa Rica, en un precongreso participamos, no con este proyecto sino con otros, discutiendo estas cuestiones del trabajo y lo que está sucediendo por ahí en el mundo del trabajo. Y se han establecido las bases para crear un observatorio continuo sobre profesiones, sobre mercados laborales y demandas sociales por parte de AFACON. Y finalmente, de acá van a surgir y ya empezaron a aparecer algunas ponencias en eventos, algunos trabajos de grado. Sé que la Javeriana de Cali ya hizo un trabajo de grado de una chica de pregrado sobre esto. Hay una ponencia de unos profesores de la Universidad de Medellín. Hay una ponencia de unos profesores de la Universidad Bolivariana de Montería y están apareciendo más resultados que van a ser publicables por parte de este proyecto. Muchas gracias, eso es lo que queríamos contarles hoy. Aún no hemos finalizado, como dice Ancísar por acá que nos acompaña, estamos amasando los datos. Entonces esperamos próximamente, no muy lejano, entregar al Consejo Directivo de AFACOM el informe completo y tal como nos comprometimos cuando iniciamos este proyecto. Buen día, muchas gracias.